Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nayeli Alejandra Popech, del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre la tabla periódica, su clasificación, entre otros temas, de la materia de Fundamentos de la Química, a cargo de la maestra Margarita Rosa Rojas Ávila. En esta exposición conoceremos lo que conocemos hoy en día como la tabla periódica, que es una representación gráfica de información sobre los elementos químicos, como el símbolo o el número atómico, en columnas, filas, es decir, en una disposición tabular, si se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El número atómico es creciente y la masa atómica también es creciente en este sentido, salvo algunas excepciones. De igual manera, sus propiedades y su clasificación. Bueno, la tabla periódica actualmente, la tabla se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Su descubridor, el químico ruso Dmitri Mendeleev, no fue premiado en el Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química. A cambio, en 1955 recibió el honor de prestar su nombre al Mendeleev, el elemento químico de número atómico 101 en la tabla periódica. La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química, y es que esta compleja ordenación de los elementos permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar las investigaciones teóricas sobre estructuras desconocidas hasta el momento. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Actualmente la tabla periódica cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, el 119 y el 120. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos se organiza de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a algún elemento químico, con unas propiedades determinadas en dicha casilla. De igual manera se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, que viene siendo la cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Los grupos de la tabla periódica se clasifican por 18 columnas verticales que conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica, y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, que contiene elementos como el sodio, el potasio, el litio, todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombra.
La clasificación de los elementos de la tabla periódica se divide en grupo 1, que tiene a los metales alcalinos; grupo 2, metales alcalino-térreos; grupo 3, familia de escandio; grupo 4, familias de titanio; grupo 5, familia del vanadio; grupo 6, familia del cromo; grupo 7, familia del manganeso; grupo 8, familia del hierro; grupo 9, familia del cobalto; grupo 10, familia del níquel; grupo 11, familia del cobre; grupo 12, familia del zinc; grupo 13, térreos; grupo 14, carbonoideos; grupo 15, nitrogenoideos; grupo 16, calcogéneos o anfigéneos; y grupo 7, halogéneos. Y por último tenemos el grupo 18, que son los gases nobles. Bueno, las propiedades de la tabla periódica de los elementos, como ya se sabe que algunas propiedades son físicas y químicas y se repiten con cierta regularidad a lo largo de los grupos y los periodos. Por la razón de su regularidad, reside en la configuración electrónica y en el número atómico del elemento. La carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo reúne estas dos características y facilita el estudio de la variación de las propiedades periódicas de los elementos al aumentar su número atómico. Las propiedades periódicas más importantes son el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. El radio atómico se puede definir por dos razones básicamente. La primera, que se trata de un sistema dinámico de partículas muy influenciado por los átomos que le rodean. Y dos, los orbitales que componen la corteza electrónica no tienen unas dimensiones definidas. Tenemos lo que es el radio iónico. Esta propiedad es importante cuando se estudian compuestos iónicos, ya que la estructura tridimensional de estos depende exclusivamente del tamaño de los iones involucrados. Tenemos igual la energía de ionización. Es al suministrar suficiente energía a un átomo neutro, se consigue arrancarle un electrón y obtener el correspondiente ion positivo o un catión. Tenemos lo que es la afinidad electrónica, que es un átomo que puede aceptar un electrón y transformarse en un ion negativo o anión con el consiguiente intercambio de energía. La electronegatividad es la energía de ionización que mide la tendencia de un átomo a ascender electrones, y la afinidad electrónica, la tendencia del átomo a aceptarlos. Por último, tenemos el carácter metálico: metales, no metales y semimetales. La distribución actual de los elementos en esta tabla periódica se separa en metales y no metales, que se distingue entre sí por sus propiedades físicas y químicas, que se varían gradualmente a lo largo de la tabla periódica, desde las propiedades de los metales a la izquierda de la tabla hasta las que definen a los no metales a la derecha. En conclusión, la tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos de la tabla proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa, como el comportamiento químico que está principalmente dictado por las interacciones de esos electrones de la última capa. De aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Esto es mi exposición, compañeros. Espero que les haya gustado. Gracias.